Los personajes son el espíritu de una narración cinematográfica. A través de ellos conocemos el mundo que se construye y nos emocionamos con la experiencia que nos transmiten. Ya sea porque los amamos, los odiamos o simplemente nos afectan de alguna manera particular, los personajes pueden movilizarnos para dejarnos horas atornillados a la butaca con ganas de entender qué más les va a pasar. Sorry, you scared me. Uno de los elementos más importantes para tejer esta identificación con los personajes, para construirlos y comprenderlos, es el diseño de vestuario. Por muchos motivos, entender la ropa y accesorios que utilizan nos da herramientas para acercarnos más al universo creativo de la obra. Pensemos entonces el vestuario y cómo se lo usa. Antes de continuar, te recuerdo que podés suscribirte al canal y clicar en la campanita para enterarte cuando subo nuevos videos. Como decíamos, los personajes cumplen varias funciones narrativas. Por un lado, forman parte del mundo que se nos es presentado y están íntimamente ligados al contexto concreto de la película. Para profundizar esta idea, te recomiendo el primer video del canal sobre qué hace único al cine. Por otro lado, los personajes son el motor de la acción dramática, lo que se traduce como tensión y por ende atención del espectador. Por último, nos generan identificación que opera movilizando nuestros sentimientos y afectos. 1st of May, 1929. Los personajes, al igual que nosotros, usan ropa y accesorios. Y esa indumentaria no solo es una herramienta para protegernos del frío, sino que está absolutamente cargada de sentido simbólico que opera en términos culturales para una sociedad particular. El vestuario entonces es un recurso de la construcción cinematográfica absolutamente vital para una ficción. La responsabilidad de su diseño recae en el equipo de arte y suele haber un vestuarista encargado particularmente de su desarrollo. Ahora bien, si queremos pensar la forma en la que se utiliza el vestuario en el cine, ya sea para sumar a nuestro análisis de una obra o para realizar un diseño, podemos abordarlo desde tres grandes ejes. El primer aspecto es el vestuario como elemento de la narración general, la utilización de la indumentaria para narrar un mundo y qué le sucede a los personajes con él. Quizás esto sea más relevante en géneros donde los universos distan mucho del nuestro. Pensemos como ejemplo El Señor de los Anillos. El vestuario de los personajes es clave para el verosímil de la obra. La representación de la Tierra Media, si bien escrita en el siglo pasado, se ancla en la visión del siglo XIX hacia el medioevo. En esa narrativa del romanticismo, es importante pensar la materialidad de los objetos elaborados con tecnología preindustrial. El Señor de los Anillos entonces aborda la construcción de telas rústicas, accesorios de metal y madera, con estilos diversos, pero con ciertos rasgos generales comunes. En definitiva, la materialidad del vestuario construye el mundo en el que se está desarrollando la historia, nos ayuda a meternos en esa realidad y mantiene una coherencia general. También es importante el estado en que esa materialidad se usa. No suelen ser ropas para estrenar, sino que se busca el desgaste por uso y suciedad, inscribiéndose en una representación naturalista de este mundo maravilloso. Además, en relación con el valor simbólico cultural que mencioné antes, el vestuario también ayuda a identificar los distintos grupos sociales que hay en la película. Hobbits, elfos, enanos, humanos y muchos otros usan ropas distintas, con todo un universo de significado construido alrededor de ellas. El diseño de vestuario termina funcionando como un recurso narrativo más que cuenta la historia. Hay determinados vínculos, acciones dramáticas, climas de la obra que están directamente contados a través del vestuario. Un caso muy claro es el de Gandalf, que comienza con vestimenta gris y rotosa. Luego de su descenso en las minas de Moria y su resurrección, sus ropas cambian a blanco impoluto, denotando el aumento de su poder y la pureza de su nuevo avatar. Esta saga es un ejemplo de cómo el vestuario se utiliza narrativamente, así como la iluminación, la construcción sonora o el montaje. El diseño de vestuario funciona como un recurso cinematográfico para contarnos la historia.
La segunda dimensión del vestuario es la construcción de personaje. El diseño de vestuario no solo opera para contar la historia, sino para describirnos quién es el personaje. Nos aporta a entender por qué está ahí y cuáles son las necesidades dramáticas. Profundizar en su identidad, entenderlos mejor. Además, nos aporta información sobre las transformaciones que sufren a lo largo de la película. Por ejemplo, pensemos en Michael Corleone en la primera entrega del Padrino. Un arco dramático que refleja un personaje que se hunde en la oscuridad y que se mimetiza con su entorno. Al inicio de la película, Michael está claramente desmarcado de su contexto y su familia. Sus ropas militares representan las fuerzas de la legalidad, uniformadas y estables. Sin embargo, no desentonan tanto, ya que la materialidad de la ropa y el tono de sus colores no es tan distinta a la de su entorno, como por ejemplo el vestuario de las mujeres. Denotativamente es distinta, pero materialmente parecida. Todo un discurso sobre quién es Michael Corleone y cuál es su vínculo con quienes lo rodean. Al final de la obra, cuando él ya aceptó su lugar al mando de la familia como el nuevo padrino, su vestimenta es igual que la de sus hermanos, termina coronándose con un sombrero negro que nos da a entender que su transición ya fue efectuada. Un gran ejemplo de cómo el diseño de vestuario es parte ineludible de un personaje. Además de la dimensión narrativa y de la caracterización, hay un aspecto más que es el de la psicología del personaje. Es parecida a la anterior, pero ya no hablo de cómo la película nos cuenta del personaje, sino de cómo él se ve a sí mismo. La ropa que usamos es, en algún punto, cómo queremos que los demás nos vean. Este aspecto es fundamental en la narración cinematográfica porque, al aplicarlo como clave de lectura, no solo percibimos lo que la película nos cuenta del personaje, sino lo que él quiere contarnos de sí mismo. El vestuario también es una conversación íntima con el personaje. Escucharlo nos ayuda a vincularnos con él y viajar en la película de una manera más emotiva. Por ejemplo, en León el Profesional, la ropa que usan ambos protagonistas dice mucho de lo que ellos quieren mostrar. Por un lado, León quiere mostrarse como alguien sobrio y pasar desapercibido. Una musculosa, un sobretodo, un gorro neutro y unos anteojos redondos que son su único distintivo particular. Quizás porque lo único que lo distingue es su visión del mundo. Por otro lado, Matilda es una niña que quiere parecer adulta y sensual porque cree que es la manera de sobrevivir en el mundo. Aprendió puntualmente de su madre o en general de la cultura machista en la que vivimos. Usa un vestuario que pareciera de una joven más grande, además de su característico choker que termina de cerrar cómo ella se ve a sí misma. Incluso avanzada la película, ella se viste parecida a León. Con la vestimenta trata de expresar su deseo de imitarlo y ser una persona fría como él. Quiere poder ignorar los sentimientos fuertes y la tristeza profunda por la pérdida de su mundo a través de ser como alguien con pocos sentimientos. Todo esto representado por la indumentaria que ella misma decide usar. A modo de conclusión, podemos decir que algunas películas toman más algunos de estos tres aspectos del diseño de vestuario, pero en general siempre están operando a la vez. Pensar qué ropa y qué accesorios utiliza un personaje no solo sirve para contar cosas superficiales como de qué trabaja, sino que es fundamental para contar qué universo es, quién es el personaje, qué arco dramático hace, qué piensa de sí mismo y cómo quiere vincularse con su entorno. El vestuario es, quizás, uno de los elementos más polisémicos del cine. Estar atentos a qué usan los personajes es una gran herramienta para entender más la película que vemos y poder disfrutarla dejándonos llevar por la narración que nos propone. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!